Mujer de 30 años con historia de 15 años de rinitis alérgica y de 10 años de asma extrínseco. Un estudio médico de 5 años atrás demostró eosinofilia periférica notable, mantenida desde entonces. En el momento actual refiere dolor abdominal, presenta un rash cutáneo y signos clínicos de mononeuritis múltiple, así como infiltrados pulmonares en la radiografía simple de tórax. Con más probabilidad esta paciente tendrá, ¿qué cosa? Síndrome de Churg-Strauss, ¿no? Listo. Si tuviera afectación renal, podríamos pensar en Wegener, ¿no? Tiene más Churg-Strauss. Pregunta. Mujer de 45 años, con fiebre, disnea, tos, rash cutáneo, diarrea, disminución de la sensibilidad en la pierna derecha, de 2 meses de duración, puede ser una mononeuritis, ¿no? Antecedente de asma desde hace 15 años. Miren, el asma nos está indicando algo ya. A la exploración presenta nódulos subcutáneos en superficies extensoras de miembros superiores, en la parte, todas las partes extensoras. Esos nódulos pueden ser de eosinófilos, no pueden ser granulomas eosinofílicos. Sibilancias a la auscultación pulmonar y déficit sensitivo en pierna derecha. Hemograma con 38% de eosinófilos. Ya nos están dando el diagnóstico, ¿no? Radiografía de tórax con infiltrados alveolares parchados. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? Granulomatosis alérgica de Churg-Strauss, ¿no? Para repasar un poco, aquí hay algunos datos importantes, ¿no? Hemos visto Pan, hemos visto Wegener y hemos visto Churg-Strauss, los tres, ¿no? El tamaño en Pan suele ser de medianos, ¿no? Un poco de pequeños, más de medianos. Wegener, principalmente pequeños, ¿no? Y Churg-Strauss, pequeños y medianos vasos también. Los eosinófilos, miren, están bien marcadamente presentes en Churg-Strauss, lo que no suele ocurrir mucho ni en Wegener ni en Pan, ¿no? La formación de los granulomas con células gigantes alrededor suele darse en Wegener y en Churg-Strauss, porque Wegener es una granulomatosis y Churg-Strauss también es una granulomatosis, ¿no? En los dos hay células gigantes, recuerden que en los granulomas hay células gigantes, ¿no? Y granuloma se puede formar en los dos también. La característica de los granulomas es que Churg-Strauss tiene eosinófilos, tanto en granulomas como en sangre, ¿no? Eosinófilos. Bueno, eso te vamos a ver después. Esto, las leucocitoclásticas, son vasculitis de la piel, o que pueden acompañar a cualquiera de estas, o pueden presentarse solas, ¿no? ¿No? Que suele tener, pueden ser, bueno, anticuerpos mononucleares. Granulomas también suelen presentar, y un poco eosinófilos. Los síndromes renopulmonares o riñón-pulmón, ¿no? Pueden presentarse en una gran cantidad de enfermedades. Dijimos, en Wegener puede haber pulmón-riñón. Se caracteriza por hemorragia intraalveolar y hematuria de tipo glomerular, ¿no? En Wegener puede haber. En Churg-Strauss puede haber, pero es más difícil, ¿no? Mucho más difícil. Casi no hay. En pan microscópico, PAM sí hay. En lupus hay. En good pasture, como vimos la vez pasada, sí hay. En púrpura trombótica trombocitopénica, por la disminución de las plaquetas, puede haber, ¿no? Y en neumonías puede haber por inmunoglobulinas de tipo crioglobulinas, ¿no? Bueno, esto es de lo mismo ya. Todo esto lo hemos visto, el diagnóstico en Pan, en Churg-Strauss y en Wegener, ¿no? Señale la respuesta incorrecta respecto al concepto de vasculitis. A ver, A, ¿es un proceso inflamatorio? Sí es, ¿no? B, ¿es un proceso supurativo? ¿Infeccioso? No. ¿Se afecta a la pared vascular? Sí. ¿Se produce isquemia de los tejidos afectos? Sí. ¿Y se puede producir necrosis de los tejidos afectos? También, ¿no? Si hay mucha isquemia puede haber necrosis. Entonces no es un proceso supurativo.
Un paciente de 50 años desarrolla púrpura palpable en extremidades inferiores, poco después de tomar alopurinol. Se toma muestra de biopsia cutánea y se retira el fármaco. Señale cuál será el hallazgo más probable en la biopsia cutánea. Púrpura palpable casi siempre va con vasculitis leucocitoclástica, ¿no? Un poco de la enfermedad de Behçet, vamos a ver. Esto más breve, no son no son enfermedades de las que vayan a preguntar mucho, pero vamos a ver. Behçet es una enfermedad en la cual hay úlceras. Úlceras en las mucosas, tanto orales como en las mucosas genitales, puede haber en la mucosa anal también. Presencia de úlceras orales recurrentes, esto es imprescindible. O sea, son personas que les aparecen úlceras, les sanan, aparecen úlceras en la boca, ¿no? De larga data. Y se puede asociar a úlceras genitales también recurrentes. La palabra recurrentes es importante acá. Puede haber lesión ocular por uveitis, puede haber lesiones cutáneas, ¿no? Con eritema nodoso. El eritema nodoso son como pequeños nódulos que sobre todo aparecen en los miembros inferiores, ¿no? Que solitos pasan también. O puede haber fenómeno de patergia, ¿no? En el cual en las zonas de la piel donde se sufre un traumatismo leve, ¿no? Suele ponerse rojo y suelen perder las capas más externas. Breve nomás. Entre los siguientes hallazgos, uno no forma parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Behçet. ¿Cuál es? ¿Úlceras orales recurrentes? Sí. ¿Úlceras genitales recurrentes? También. ¿Lesiones oculares? También, ¿no? Patergia positiva, sí, y artritis no hay. Un solo paciente con Behçet he visto cuando era R1 y no le presté mucha atención, pero ahora me acuerdo bien del paciente, ¿no? Que era una señora que tenía úlceras orales y bueno, y síntomas generales, nadie sabía por qué, y hasta que al interno se le ocurrió hacerle un examen, examínale de nuevo y le hice un examen, ¿no? Físico de nuevo y nunca descubrimos nada. Hasta que la paciente refirió un poco creo que al interno le dijo que tenía un poco de descensos y como de rutina lo mandó al ginecólogo, pues a que le vea, ¿no? Nadie le había visto y el ginecólogo evidenció úlceras genitales también. Entonces úlceras orales, genitales, tenía su problema ocular también, ya, Behçet, ¿no? ¿Cuál de los siguientes criterios es imprescindible para el diagnóstico clínico de enfermedad de Behçet? Úlceras orales, ¿no? Recurrentes, las orales recurrentes. Todos los demás puede haber, pero las úlceras orales recurrentes son las imprescindibles. Aquí el eritema nodoso, que está en la E, en el Perú, en nuestro medio, si un paciente viene con eritema nodoso, no vamos a pensar en primera mano en Behçet. Pues. En el Perú pensamos de primera mano en tuberculosis, que es una causa importante de eritema nodoso también. Entonces ese dato también para que lo anoten ahí. En el Perú lo primero, eritema nodoso, es tuberculosis, ¿no? Y hay un gran número de enfermedades también que pueden causar eritema nodoso. Varón de 28 años que presenta en su ojo izquierdo cuadro de vasculitis retiniana severa y edema macular con una agudeza visual disminuida, ¿no? 0,1. El paciente refiere historia de aftas bucales y genitales recidivantes. Ya nos están cantando el diagnóstico, ¿no? En base a los hallazgos clínicos y a la historia del paciente, ¿cuál considera de los siguientes que es el diagnóstico más probable? Ya ni decirlo, ¿no? Enfermedad de Behçet. La sífilis, que está acá al final, cursa con lesiones genitales recurrentes. No. Generalmente es una sola úlcera y luego pasa y se acabó, ¿no? Hasta que te den otro tipo de sífilis, ya secundario, terciario. Púrpura de Schönlein-Henoch, o de Henoch-Schönlein para los que les gusta. Es más frecuente en niños. También se presenta con la vasculitis cutánea leucocitoclástica, que es común a casi todas las vasculitis.
tiene bastante afección gastrointestinal que casi siempre se presenta con dolor abdominal, ¿no? Y en algunos casos con hemorragias digestivas bajas. Puede tener oligoartritis y puede tener afección renal, ¿no? Sobre todo en la afección renal hay depósito de inmunoglobulina A. Presenta niveles elevados de inmunoglobulina A y depósitos tisulares de inmunoglobulina A, ¿no? ¿Se acuerdan? Los depósitos de inmunoglobulina A en el riñón ocasionaban hematurias, ¿no? Hematuриas y hematurías recurrentes. El diagnóstico de púrpura de Heno-Schönlein se establece definitivamente cuando se encuentra A. Asociación a dolor abdominal y o afectación articular. Presencia de hematuria. P. ANCA en sangre periférica. C. ANCA en sangre periférica. O inmunofluorescencia directa con depósito de inmunoglobulina A en vasos de la dermis. Inmunofluorescencia, ¿no? Vamos a encontrar los depósitos de inmunoglobulina A. Adolescente de 15 años, con episodios de dolor abdominal y artralgia en codos, rodillas, muñecas. En las últimas 24 horas le han aparecido manchas rojizas en muslos. Lo más destacado de la exploración física es la existencia de púrpura palpable en nalgas y muslos. No presenta anemia, las plaquetas son normales, la inmunoglobulina A está elevada y la depuración o aclaramiento de creatinina es normal. Se objetiva proteinuria de 1 gramo por 24 horas y 50-70 hematíes por campo. En la biopsia renal se observa proliferación mesangial y depósito de inmunoglobulina A 3 cruces e inmunoglobulina G 1 cruz. El diagnóstico más probable es, Heno-Schönlein. Niño de 4 años que 2 semanas después de presentar un proceso catarral comienza con dolor abdominal de tipo cólico, lesiones eritematosas puntiformes en extremidades inferiores que se han hecho purpúricas en unas horas y dolor con tumefacción en tobillo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable entre los siguientes? 4 años, ¿no? ¿Cuál? Púrpura trombocitopenia idiopática PTI. El PTI cursa con trombocitopenia. Puedes tener sangrados, pero solo trombocitopenia, ¿no? No el dolor en tobillo derecho, eso lo descartaría. Púrpura anafilactoide por anafilaxia, trombastenia, artritis reumatoide juvenil o por arteritis nodosa. ¿Qué nos dice? Anafilactoide es un término antiguo con el que se le conocía la púrpura de Heno-Schönlein. En realidad esto es un niño con púrpura de Heno-Schönlein. ¿Cuál de los siguientes hechos es indicación de corticoterapia en la púrpura, también le llamaban púrpura reumatoide, de Heno-Schönlein en el niño? Estamos poniendo los términos un poquito más antiguos que a veces por ahí alguien que plantea los puede poner. ¿Cuál de los siguientes hechos es indicación de corticoterapia? Melenas, síndrome nefrótico, manifestaciones purpúricas extensas, edemas en extremidades o artralgias. ¿Cuál creen ustedes? Claro, síndrome nefrótico. ¿No? Hay afectación renal ahí. Eso no nos conviene. Un poquito nomás para ver enfermedad de Takayasu. Es una vasculitis de grandes vasos que afecta principalmente a la aorta y sus principales ramas, ¿no? Lo característico en Takayasu es que venga un paciente, mujer, de entre 20, 30, 40 años, ¿no? Que tú le tomas la presión arterial en un brazo y es diferente a la otra, ¿no? O sea, hay una diferencia grande. ¿Por qué? Porque hay estrecheces, puede ser de la subclavia de un lado, etcétera, ¿no? ¿Por qué afecta a las principales ramas de la aorta, ¿no? El 70-80% van a presentar soplos vasculares, o sea, ahí donde en el brazo que tú le encuentras menor presión arterial, tú le buscas soplos en las arterias subclavias y vas a encontrar soplos arteriales, ¿no? La mitad cursa con hipertensión por afectación de la arteria renal también. Recuerden, si se estrecha alguna o las dos arterias renales,
va a disminuir el filtrado glomerular y el riñón va a responder elevando la presión, ¿no? La mayoría tiene elevados los reactantes de fase aguda, BCG, PCR. Es más frecuente, dijimos, en mujeres jóvenes y el tratamiento, corticoides. Aunque lo que ya se dañó ya no se revierte, ¿no? Solo los corticoides son para evitar que progrese demasiado rápido la enfermedad de Takayasu. No es común, ¿no? Yo he visto una sola, pero que ya tenía diagnóstico de hace tiempo, ¿no? Que solo venía a su control nomás en reumato. Miren, en la enfermedad de Takayasu, lo más común es que se afecte la subclavia. Por eso es que hay diferencia de presiones arteriales en el brazo derecho y en el izquierdo, ¿no? En el izquierdo le toman 160-90 y en el derecho le toman 80-40. O sea, así de grandes son. Puede afectarse a carótida común, a la aorta, a las renales. Miren, las coronarias lo menos, ¿no?, afectado. Pero lo más afectado son las subclavias. De nuevo acá, ¿no? Subclavia, hay claudicación. Enfermedad de Raynaud puede haber, pero más es claudicación. O sea, duele el brazo cuando lo mueve. Arteria carótida común, puede haber alteración de la visión, ¿no? Síncope también, no llega sangre al cerebro. Si se afecta la aorta abdominal, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Cuando se afecta la renal, la hipertensión. Si se afecta la raíz aórtica, ¿no?, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, o sea, la salida de la aorta. Insuficiencia aórtica también puede haber. Señalar la respuesta incorrecta respecto a la enfermedad de Takayasu. ¿Afecta a los grandes vasos? Sí, ¿no? ¿Es más frecuente en mujeres jóvenes y niñas? Sí. Su histología es una panarteritis con inflamación granulomatosa. ¿La afectación de vasos pulmonares de forma aislada es frecuente? No, ¿no? ¿La mayoría presenta soplos vasculares? Sí. Esa es la D. Mujer de 35 años sin antecedentes cardiovasculares que presenta cuadro de 3 meses de evolución de fiebre, pérdida de peso, artralgias y anorexia, o sea, síntomas generales. Acude a urgencias por accidente cerebrovascular isquémico. En la exploración se detecta discrepancia de presión arterial entre los miembros superiores, con disminución marcada de pulsos en miembro superior derecho. En la analítica presenta anemia moderada y elevación de la velocidad de sedimentación globular. El diagnóstico más probable es enfermedad de Takayasu, ¿no?, por la diferencia de presiones arteriales, es mujer joven. La arteritis de células gigantes es la arteritis... bueno, hay un grupo de enfermedades aquí, ¿no? Principalmente afecta a mayores de 50 y su prevalencia aumenta con la edad, más frecuente en mujeres, y la principal característica es la afectación de la temporal, ¿no?, de la arteria temporal, que es la que irriga gran parte del cuero cabelludo y del músculo temporal también. Se va a caracterizar por cefalea en un paciente con una arteria temporal palpable. Eso es lo característico, pero no es lo más común, ¿no? Lo más común son solo cefaleas y cefaleas semicranianas nomás. Pero para cuestiones del examen de admisión es paciente con cefalea y una arteria temporal palpable, visible y latiente, ¿no? La complicación grave que puede haber es la pérdida de la visión. Puede haber neuritis óptica isquémica en el ojo del mismo lado donde está la afectación de la arteria, ¿no? Y se suele asociar a polimialgia reumática. La polimialgia reumática es una enfermedad también de personas mayores, donde hay dolores musculares proximales, ¿no?, y debilidad, que mejora muy bien con corticoides. Entonces esta arteritis de células gigantes o de la temporal y la polimialgia reumática parecen ser la misma enfermedad, inclusive se asocian bastante, ¿no? Manifestaciones clínicas de la arteritis de la temporal: cefalea, arteria temporal anormal, puede estar endurecida, disminuida, ausencia de pulso, signos inflamatorios, puede estar roja la arteria también. Hay síntomas constitucionales, ¿no?, como malestar, baja de peso, una fiebre leve. Puede haber fiebre de origen desconocido, como dice acá. Se puede asociar a la polimialgia reumática. Claudicación mandibular, o sea, el paciente le duele, ¿no?, le duele la mandíbula, o se cansa y le duele la mandíbula. Ceguera o síntomas de neuropatía, y puede haber accidente cerebrovascular, disección de aorta. Eso es menos común todavía.
Bueno, esto es lo mismo, ¿no? El diagnóstico dice clínica más biopsia. La biopsia es la que confirma, o sea, la biopsia de la arteria renal hay que hacerlo en cortes seriados, perdón, de la arteria temporal, no de la arteria temporal en cortes seriados. Aumenta la BCG, ¿no? Si hay afectación hepática, la fosfatasa alcalina, anemia, CPK normal. ¿No? Su anatomía patológica se trata de un granuloma de células gigantes. Y el tratamiento corticoides, bajas dosis. Uno de los siguientes no es criterio diagnóstico de la arteritis de la temporal. Edad de inicio mayor de 50. BCG mayor de 50. Cefalea de reciente comienzo. Biopsia anormal de la arteria temporal o dolor y rigidez matutina de cinturas. La E, pues, ¿no? Dolor y rigidez matutina de cinturas. La velocidad de sedimentación puede estar más de 100 inclusive, ¿eh? Es una de las pocas enfermedades, junto con la polimialgia reumática, que tiene velocidad de sedimentación globular más de 100 milímetros por hora. Son pocas las que tienen más de 100. La actitud diagnóstica más correcta en un paciente de 65 años con un cuadro clínico de cefalea frontoparietal de un lado, ¿no? Rebelde a analgésicos habituales, de 2 meses de evolución acompañada de astenia, anorexia, pérdida de peso, fiebre, debilidad de cintura escapular y pelviana, con anemia y velocidad de sedimentación globular de 110 en la primera hora, debe ser realizar ¿qué cosa? Tomografía, punción, biopsia, radiografía, terminación de ANCA, biopsia, ¿no? De la arteria temporal. ¿Qué se debe sospechar en un varón de 65 años que había consultado por dolor, cansancio de la lengua, miren, y maceteros al comer? Eso es claudicación, ¿no? De la mandíbula en las últimas semanas, y ahora aqueja pérdida súbita de visión por un ojo. Igual, ¿no? Arteritis de células gigantes. El tratamiento de elección en la arteritis de la temporal es prednisona, ¿no? Este es al inicio, luego se va a bajar.